Bienvenidos a estos espacios que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con el ánimo de fortalecer, enriquecer y dar a conocer temas de parte tributaria. En este caso, estamos hablando de unos beneficios que hay para dos zonas, como son las de Buenaventura, como es la de Barranca Bermeja, de las zonas económicas, sociales y especiales CESE. Esto en marco de la Ley 2238, que cubre el Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, y de la Ley 2240 del 8 de julio del 2022 como Distrito Especial Portuario Biodiverso, Industrial y Turístico de Barranca Bermeja. Entonces, el tema está enfocado directamente a estas dos ciudades, estos dos municipios, en el cual las encaja como zona económica, social y especial CESE. Para nosotros, por eso es muy importante que ustedes tengan conocimiento al respecto para poder acceder a estos beneficios, saber todo su procedimiento, cómo deben serlo, saber cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones para poder pertenecer a este régimen en materia tributaria. A su vez, que importante que ustedes puedan accederlo, de apoyar, ayudar a la parte económica de estas ciudades. Entonces, como estábamos hablando de la Ley 2238 y Ley 2240 del 2022, ella se enmarca directamente con la Ley 1955 del 2018, en el cual se crea con el artículo 268, se crea el régimen especial de materia tributaria de CESE. Para en este tiempo eran unos departamentos quienes estaban cobijados para ello, pero a su vez los enmarca jurídicamente para que esta nueva norma se cree para que estos dos municipios tengan los mismos requisitos, tengan las mismas condiciones. De allí que con el decreto 2112 del 24 de noviembre del 2019 y el decreto 1606 del 5 de diciembre de 2020 reglamenta este articulado. Es allí que más adelante vamos a empezar a ver y a decir qué fue lo que pasó con esta normativa, cómo nos rige y cómo nos reglamenta para poder acceder a estos beneficios tributarios. Entonces, mire que cuando se habla con la ley 2238 y la ley 2240, están enmarcando a estos dos municipios, Barranca Bermeja y Buenaventura. Pero resulta que el ámbito general de la norma en ningún momento dijo en forma general como lo traía anteriormente la ley 1955. Para tener presente, por favor, mire que para Barranca Bermeja le está dejando crear le está permitiendo acceder a la zona económica, social y especial aquellas empresas que se creen a partir en vigencia de la norma. Únicamente a partir de vigencia de la norma. Quiere decir que estas empresas registradas en Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, después del 8 de julio del 2022 hasta el 7 de julio del 2025, porque son 3 años, pueden acceder a las zonas económicas, social y especial CESE, en el cual va a permitir disfrutar de este beneficio en la tarifa diferencial en renta. Caso contrario que ocurre en Buenaventura, o caso diferente que ocurre en Buenaventura, que las empresas que pueden acceder a hacer CESE son aquellas empresas que se creen en el mismo periodo del 8 de julio del 2022 al 7 de julio del 2025. Pero también pueden acceder a aquellas empresas que se hayan creado antes de estas fechas. Entonces es un beneficio más amplio para que estas empresas de Buenaventura puedan tener este beneficio. La situación se da en el marco de el por qué es que se crean estas zonas económicas sociales. El primer propósito que se crea es traer inversión, ya sea la inversión extranjera, la inversión nacional. Entonces, este video cuando sea puesto en publicación, muchas empresas van a tener información, muchos empresarios van a tener información y van a decir, mire, allá en estos municipios va a ser interesante proponer, montar un negocio, montar una empresa para efectos de generar empleo, que ese es el segundo principio que tiene las zonas económicas, sociales y especiales, generar empleo.
Mire que esta dinámica económica que ocurre ayuda a que este ciclo se extienda, porque una empresa que ya esté creada en zona económica social especial o aquella que nazca allí debe cumplir con unos requisitos, y dentro de esos requisitos es la generación de empleo. Primer requisito y principal estructura que tiene estos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque al haber generación de empleo, pues lógicamente va a haber mayor cantidad de personas que estén recibiendo unos ingresos en una empresa formal. Así, de esta manera, esta persona puede hacer gastos, puede hacer compras, y esta dinámica económica le va a servir a este municipio. Entonces, mire que este ciclo ayuda a que estas empresas crezcan, las que están allí en las zonas de Barrancabermeja o en las zonas de Buenaventura, crezcan porque van a generar proyectos. Al crecer, pues tienen que hacer empleos, y al hacer empleos, pues va a haber mayor personas que van a poder hacer flujos de efectivo. Entonces, esto para la parte municipal va a aliviar mucho el propósito que se tiene. La finalidad, como lo hemos dicho, disminuir el desempleo. Entonces, estas empresas que se crean tienen que como mínimo aportar 2 empleos, o si ya tienen, dependiendo de cuando vayamos a hacer el análisis más adelante con unos ejemplos, del 15%, obligatoriamente el 15%, y si ese 15% da menos de 2 empleos, deben subirlo a 2 empleos. Disminuir la informalidad. Pueden haber muchas empresas en estas zonas en las cuales dicen, bueno, yo tengo un negocio, estoy en una parte de maquila, por ejemplo, perdón, de maquila no, en la parte de confecciones. Yo hago ropa, yo compro botones, compro telas, compro hilos, tengo las empresas allí para vender uniformes, diferentes negocios que puedan haber, y resulta que la tiene informal, la tiene allá, no la ha sacado realmente, no se ha registrado en Cámara de Comercio. Pero esto lo obliga, si quiere pertenecer al régimen de cese, debe formalizarse. Disminuir el deterioro de las condiciones de vida. Lógicamente, al haber fluido de dineros en estos municipios, porque las personas están trabajando, porque aquellas empresas están generando empleo, estas personas va a haber, parte económica va a ser afectada en forma positiva. Y disminuir, lógicamente, los altos niveles de pobreza. Esos son los objetivos que enfocan el régimen de zona económica social y especial. Pero mire, ahora miremos, si ya sabemos la norma que nos encaja, si ya sabemos el por qué es que se crean estas zonas económicas sociales, cuál es el objetivo principal de ellas, que lógicamente, vuelvo y repito, que es la empleabilidad, generar mayores empleos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿quiénes pueden ser? Como primer punto, deben ser personas jurídicas. Deben ser personas jurídicas, no pueden ser personas naturales. Entonces, estas personas jurídicas pueden ser limitadas, sociedades anónimas, sociedades en comandita, sociedades unipersonales. Estas personas jurídicas pueden pertenecer a las zonas económicas sociales y especiales. Lógicamente, que para Barrancabermeja y para Buenaventura, son las dos. La primera condición es que sean creadas desde el 8 de julio del 2022 hasta el 7 de julio del 2025. Estas empresas que se creen como nuevas en la Cámara de Comercio de Buenaventura o en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja pueden pertenecer al régimen de zonas económicas sociales especiales. Primer requisito. Ahora, para la zona de Buenaventura, únicamente para la zona de Buenaventura, pueden acceder a aquellas que hayan sido creadas antes del 8 de julio del 2022. Entonces, esto es una norma que está creada en el artículo 2 de la ley 2238 para la parte de Buenaventura. Entonces, ya sabiendo que estas empresas tienen que estar creadas allí, lo segundo es que desarrollen una actividad económica en cese. Entonces, tenemos que tener presente qué tipo de actividades económicas deben realizarse. Entonces, para esto, toda la actividad económica se debe realizar en zona económica social y especial. O sea, solamente si estoy fabricando calzado, debe hacerse
toda esa producción allí en Buenaventura o en Barrancabermeja. Si tengo una parte de agrícola, debe ser en la zona de Buenaventura o en la zona de Barrancabermeja. No puede ser que es que lo tengo en un municipio aledaño y me traigo la mercancía para acá, o lo tengo en un municipio y no lo pueden hacer. Toda la actividad económica debe ser desarrollada en la zona económica, social y especial. Ahora, lógicamente aquellas empresas que deseen ser pertenecer a este régimen, a tener esta tarifa diferencial en renta, al régimen deben emitir una factura. Lógicamente deben ser facturadores electrónicos. Esto está dispuesto desde el 20 de febrero del 2020, en el cual debían haber sido ya facturadores electrónicos. Allí ya la norma tributaria los obliga a ser facturadores electrónicos. Entonces, esto también para efectos de que no les practiquen retenciones. Eso es un beneficio adicional en el cual las personas que vayan a vender, no les retengan esos dineros. Entonces, para ello va a haber flujo de efectivo. Que demuestren el 15% del impuesto del empleo generado. Esto es la columna vertebral de las CESE, en el cual deben mantenerlo. Esto quiere decir que si usted creó una empresa nueva, no tenía empleados, lógicamente, y pasó a ser CESE inmediatamente, como mínimo debe tener 2 empleos. Estos 2 empleos los debe mantener en todo el tiempo que usted sea CESE, por el 2023, el 2024, el 2025, el 2026. Es una pregunta frecuente que nos hacen, en el cual dice, ¿y al otro año tengo que subirle los 2 empleos adicionales? No, siempre tiene que mantener los 2 empleos, si le dio este 15% como ejemplo. Ahora, lógicamente, que demuestren que la mayor cantidad de sus ingresos provienen de estas actividades económicas. ¿Cuáles actividades económicas pueden pertenecer a las zonas económicas, sociales y especiales? Las industriales. Primero las industriales, ahorita vamos a ver los conceptos. Aquí la norma tributaria nos dice a qué se vienen estos industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas o de salud. Mire que en la parte industrial, si la miramos en las actividades económicas, en la resolución 114, allí tenemos que irlas a buscar y mirar el renglón de lo que corresponde a la parte industrial, dependiendo del concepto que nos están dando, que es la transformación de materias primas. Agropecuarias, lógicamente, todas las de la parte del capítulo 1, si no estoy mal, en el SIU o en las actividades económicas. Allí vamos a encontrar todo lo que es piscicultura, porcicultura, equinos, toda la parte de agrícola que corresponde a agropecuarias. La parte comercial también nos la enmarca en la resolución 114 del 2021 para establecer a qué corresponde la parte comercial. Ahora, las partes de turística y de salud sí vienen enmarcadas en unas actividades muy específicas que nos trae allí la norma tributaria, la parte de turismo y la parte de salud. Entonces, teniendo estos 5 puntos presentes, esa es la condición que nos pide a nosotros poder ser del régimen de CESE, ser empresas que se constituyan durante el periodo de la vigencia, que son 3 años, para la zona de Buenaventura, la zona de Barrancabermeja, que toda su actividad económica se desarrolle dentro de estas mismas zonas, que se acojan al régimen CESE. Lógicamente tienen que emitir factura electrónica, que demuestren el aumento del 15%, que su mayor cantidad de ingresos provengan de estas actividades industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas y de salud. Entonces, cuando hablamos de estas actividades económicas, miremos los conceptos para los cuales nos dicen qué es una actividad industrial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las actividades turísticas y de salud ya nos dan las actividades muy propiamente, mientras que estas actividades de industrial ya nos dice es por medio de concepto. Entonces, cuando decimos que es transformación de materia prima, entonces ya empezamos a decir, bueno, mi producto fue elaborado en Buenaventura o fue elaborado en Barrancabermeja y esto sufrió una transformación para que salga un producto nuevo. Sí, bueno, si cumplimos esta condición, ya decimos que es una actividad industrial.
Las agrícolas o agropecuarias, mire que son ya desde el punto de vista de forestal, de crías, de engorde, que son para la venta. Mire que esto es un proceso que se tiene en la parte agrícola. Y las comerciales, lógicamente, lo que yo compro para vender. En este caso, Buenaventura, pues es una zona portuaria. Esta zona, pues se le facilita mucho este tipo de actividad, porque pueden importar, tenerlo a la mano, lo descargan en sus puertos y de aquí pueden ser comercializados. Pero ojo, tengan mucho cuidado en esta parte, que su mayor ingreso de esta comercialización no sea más del 50%. Hay que tener mucho cuidado en esta parte de comercialización de estos productos cuando yo estoy en Buenaventura, para lo cual mi comercio no puede ser hacia afuera toda mi mercancía que yo vaya a tener. ¿Listo? Entonces, tenerlo presente. Esto está en el artículo 1.2.1.23.2.2 del Decreto Único Reglamentario, Decreto 1625 del 2016. Allí lo vamos a encontrar y allí vamos a establecer la norma como tal, que es muy exacta. Mire que para la parte agrícola y para la parte industrial, sí me dice, mire, todo lo que usted produzca, todo lo que usted manufacture, haga transformación de estos bienes, si quiere, véndalo todo el 100%, expórtelo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Mire que la parte industrial va a necesitar manos de obra, donde esta persona diga, mire, mi proyecto que voy a realizar, sé que voy a vender 5.000 piezas, un ejemplo, y resulta que al ser en esta parte de tarifa diferencial en renta, que mi tarifa va a ser 0, entonces ese impuesto lo voy a alimentar, lo voy a meter allí en mi negocio, donde lo voy a aumentar. Entonces yo no voy a vender 10.000, sino voy a vender 20.000 piezas. ¿Qué va a hacer? Pues imagínese, va a necesitar más personas, va a emplear. Yo antes necesité 2 porque inicié con eso, empecé con 2, pero ya voy a necesitar, son 5 más. Voy a tener, son 7, voy a tener 10 personas, que eso es lo que busca la norma tributaria con respecto a este régimen. En la parte agrícola, lo mismo. Pueden producir todo lo que ustedes quieren en estas tierras agrícolas. Lógicamente, ténganlo presente que es en la zona únicamente de Buenaventura o en la zona únicamente de Barrancabermeja. No puedo tenerlo en otro municipio. La parte que yo vaya a producir, mis cultivos no pueden estar en otra zona diferente a la que sea de estos dos municipios. Entonces, si yo produzco bastante, no sé, gallinas, entonces mire que esto hasta las puedo exportar. Me está permitiendo que yo pueda hacer todo ese proceso. Lo puedo llevar a Bucaramanga o lo puedo llevar a Cali en este caso. ¿Sí ve? Entonces los puedo sacar toda mi producción o toda mi producción la puedo sacar. Mientras que la parte comercial la condicionan. Mi mayor ingreso no puede pasar a sacar mis productos en esta comercialización. Entonces tener presente esta parte. Ahora, las partes turísticas. Mire que Buenaventura, una de las partes que se buscó fue implementarlo, lo mismo que Barrancabermeja, es activar la parte turística. Pero esta parte turística también tiene una condición. Primero, las actividades económicas que allí están enmarcadas y son muy precisas. Estas actividades son las únicas que pueden estar en la actividad principal de pertenecer a este régimen. Y lógicamente que estos hoteles, apartoteles, centros vacacionales deben estar registrados en el Registro Nacional de Turismo, en el RNT. Si no, no podrían tampoco pertenecer. O sea, puedo tener mi actividad económica, pero si no están registrados, no puedo pertenecer a las zonas económicas sociales. Eso es muy puntual, eso lo enmarca la norma y nos lo está condicionando allí para estas actividades turísticas. Y las actividades de salud, podemos ver las actividades económicas. Entonces, a estas actividades las podemos tener y utilizar como primeras actividades hacerlas. Ahora, hay que tener, en cuanto a la actividad económica, como lo hemos dicho, esta parte de producción pueden ser vendidos hacia afuera. No es necesario que lo vendan, tengan la condición de aquellas como son comerciales, que las comerciales sí deben vender, no pueden vender más del 50% hacia afuera, todo debe quedar dentro de las zonas S. Y lógicamente al realizar estas
al realizar estas ventas, deben emitir factura electrónica. Pero allí en la factura electrónica, para que no le practiquen retención, debe decir el año gravable en que empezó a aplicar las ceses y la fecha de constitución de la sociedad según lo que aparezca en Cámara de Comercio. Entonces, esas condiciones deben estar en la facturación electrónica. Si utilizan solución gratuita de la DIAN, pues allí en la parte de observaciones pueden colocar esa información. Si tienen un proveedor tecnológico o una solución propia para facturar, pues entonces lo pueden realizar, pueden hacer los ajustes internos allí en la facturación. Entonces, importante es clave tener que para que no le practiquen retención, el objetivo de que hagan la facturación electrónica y que la facturación lleven estas notas, el objetivo es para que la persona que les compre no vayan a practicarles retención. Ahora, cuando hablamos de actividades principales, lógicamente puede ser que una persona jurídica tenga unas actividades secundarias y esas actividades secundarias sean de servicios. Mire que siempre se ha hablado de actividades industriales, actividades comerciales, actividades agrícolas, actividades de turismo, actividades de salud. Pero cuando hacemos una actividad de comercio, por ejemplo, yo coloco un ejemplo en Buenaventura, que una empresa, una sociedad que venda motores fuera de borda, resulta que esta empresa también tiene mantenimiento, y mire que estoy hablando de mantenimiento como un servicio. Este servicio va adicional al comercio. ¿Por qué? Porque va de pronto, vende un motor y resulta que le aplican garantía, entonces esta garantía pues lógicamente tiene que venir al mismo almacén donde lo vendieron para que le corrijan los defectos que tengan. Esto es un servicio. O puede ser que como alternativa, pues también no todas las veces van a pedirle garantías, sino otras empresas van a decirle, mira, repáreme esto. No van a comprar, sino a que le reparen, pero este ingreso es en menor cuantía. Si esta parte ocurre, no hay ningún problema, no tienen ningún problema, pueden acceder a hacer zona económica social y especial y aplicar el beneficio, porque su principal ingreso es la comercialización. ¿Sí? Entonces, tenerlo presente esta parte. Siempre que su mayor ingreso sea la comercialización, la primera actividad económica que estén desarrollando, que sean de las zonas económicas sociales y especiales. Hay unos apuntes acá. Las actividades secundarias, como lo he dicho, las demás actividades económicas diferentes a las principales, siempre sean desarrolladas dentro de la zona CESE. Lógicamente, yo no puedo tener una sucursal fuera de zona CESE. No es que yo tengo una sucursal, yo vendo motores fuera de borda, pero también tengo una sucursal en Cali. No podrían pertenecer a las zonas económicas sociales y especiales. Hay un concepto muy específico sobre ello. No, lo que pasa es que yo tengo, pero lo que pasa es que tengo mi parte de mantenimiento. Yo no comercializo, sino que yo tengo mi mantenimiento en Bucaramanga, porque tengo también unos que vendo motores fuera de borda en Barranca Bermeja, que hay que cerca el río Magdalena. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que, si tengo un establecimiento por fuera de la zona CESE, no podría pertenecer a las zonas económicas, a este régimen. ¿Listo? La comercialización fuera del territorio, siempre y cuando los bienes en materia de comercialización provengan de zonas industriales agropecuarias, turísticas o de salud. Mire que allí me está condicionando a que yo pueda vender todos mis servicios, mis productos, o pueda vender mis servicios. Lógicamente, yo puedo ir a promocionar a otras partes del país el servicio que en Barranca Bermeja hay unos hoteles muy buenos, hay una parte turística muy interesante. Mire que yo puedo ir a hacer ese tipo de actividad, que es la difusión de esta información. Lógicamente la puedo hacer. Sean producidos por el mismo contribuyente dentro de las CESES. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que es que yo tengo mis fábricas en otras ciudades diferentes y las traigo a Buenaventura o a Barranca Bermeja para luego de ahí comercializarlas. Entonces yo estaría ejerciendo, mi parte industrial no es en la zona CESE, mi parte industrial está por fuera.
Entonces yo tendría que tener cuidado porque yo ya no estaría ejerciendo la actividad industrial, sino estaría ejerciendo la actividad de comercialización. Entonces, tener presente y tener mucho enfoque referente a ello. Para ser vendidos, despachados en zona CS fuera del territorio nacional. Lo mismo que hemos venido planteando, si es industrial o comercial, no hay ningún inconveniente. Exporten todo si lo quieren hacer. Todo el 100% de su producción, si es industrial y lo desarrollan en su zona CS, lo pueden exportar 100%. Un ejemplo. Entonces, esta empresa, la empresa El Pollo Feliz, dedicada al levante y sacrificio de aves, tiene actividad industrial, agroindustrial, se le conoce como industrial, ubicada en Barrancabermeja, donde obtiene el 70% de sus ingresos de venta fuera de la CS. Claro, él produce sus aves, las tiene listas y saca todo su mercado, porque lo tiene en una finca allí que está en Barrancabermeja. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es, hago mi proceso de agrícola y saco toda mi producción a Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, esto lo puede realizar, no tiene ninguna restricción. Diferente es que mis productos no están en Barrancabermeja. Mi producto, la cría de gallinas es de otra persona y esa otra persona los hace en un municipio aledaño a Barrancabermeja, me los trae a Barrancabermeja. Yo no podría vender más del 50%. Ahí tendría que tener mucho cuidado respecto a ello para poder pertenecer a porque estaría haciendo la comercialización y no la producción. ¿Listo? Ahora, aquellas empresas que venden servicio, entonces el ejemplo está en un call center o un sourcing, que son servicios. Estas empresas no pueden pertenecer a las zonas económicas sociales especiales. Y lógicamente el beneficio. Entonces dicen, bueno, yo cumplo todos los requisitos que se han dicho anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué los benefician esta tarifa diferencial en renta? Que los primeros 5 años, o sea, estaríamos hablando, si se acogen este año 2023, sería 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hasta el año 28, su tarifa es 0. Entonces, usted hace todo su proceso de renta, hace todos sus cálculos en renta, y allí cuando le aparezca impuesto liquidado, allí en impuestos se coloca 0. Es sencilla la aplicación referente a ello. Entonces usted no va a pagar ningún impuesto. Ahora, Fran, pero es que el año pasado a mí me practicaron retenciones. ¿Qué pasa con esas retenciones? Esas retenciones se las va a arrastrar, se las va a venir arrastrando. Esto no le va a dar saldo a favor, se las va a venir arrastrando. A medida que vaya pasando, una vez termine lo de régimen de cese, pues entonces ya cuando le corresponda en el año que ya está por fuera en el régimen ordinario, allí se va a aplicar esas retenciones que se ha venido arrastrando para podérselas tomar. ¿Listo? Entonces, tener presente que estas retenciones el objetivo de esto es que siempre no vaya a incrementarse el saldo a favor. Por ello es que las retenciones a ustedes no les deben practicar. Por ello es que deben, cuando emitan su factura electrónica, allí en la factura electrónica deben dar esa información para que esta persona no les practique retención. Ahora, pasados los 5 años, después del año 28, dado el ejemplo que inició en el año 23, ya los siguientes 5 años es el 50%. Lógicamente, como va a pagar el 50% de ese impuesto, pues las retenciones van a ser en igual medida, van a ser el 50%. Entonces, tengamos presente esta partecita referente a los años y cómo va a ser. ¿Listo? Ahora, aquellas empresas que se constituyan como nuevas, lógicamente, y ténganlo muy presente, va del plazo del 8 de julio del 2022 hasta el 7 de julio del 2025. Son 3 años en los cuales todas esas empresas nuevas que se creen, ya sea en Buenaventura o en Barrancabermeja, pueden pertenecer al régimen de cese. Ahora, ¿qué pasa con Buenaventura? Buenaventura sí pueden acceder a aquellas empresas que estén antes del 8 de julio del 2022. Lógicamente, estas empresas no pueden trasladarse. Es que yo tengo una empresa, escuché del régimen cese, yo tengo una empresa en Cali, la tengo acá y la voy a trasladar a Buenaventura porque voy a acogerme al régimen de cese. No puede hacer,
no va a poder acceder porque la empresa ya fue creada y ya fue creada en otra zona diferente a Buenaventura. Entonces, son todas aquellas empresas que se hayan creado en Buenaventura antes del 8 de julio del 2022 pueden pertenecer, pero que se hayan creado allí y que lógicamente cumplan estos requisitos. Ahora, esto es en cuanto al beneficio que se tiene. Lógicamente tampoco son autorretenedores, ¿no? Entonces sus declaraciones tampoco van a ser autorretenedores en renta. Ahora, ¿qué información? Tienen que rendir una información. Esto es una obligación tributaria que les aplica a ustedes para que cada año ustedes cuando accedan a hacer ya régimen de cese, cada año deben informar, todos los años durante que estén en el régimen de cese, deben informar a la administración tributaria, a la división de fiscalización de cada seccional, deben informar estos documentos. Declaración juramentada del beneficio ante notario público. Esta declaración juramentada, tengan presente que no es una autenticación de firmas, son dos cosas totalmente diferentes. Una declaración juramentada es cuando yo ya digo qué es lo que me están diciendo, que me encuentro instalado en Barrancabermeja y que me acogí al régimen de cese. Y tiene que dar una información de su domicilio y todo lo demás, ¿sí? El notario recibe esa información y en su papel de notariado y hace todo lo de norma, lo de ley, hace y le toma esa declaración juramentada. Otro documento es el certificado de existencia y representación legal. Entonces, este certificado de existencia y representación legal, lógicamente es de su Cámara de Comercio, ya sea de Buenaventura o la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Este otro documento, mire, son 3 documentos que deben anexar. Certificado firmado por el representante legal o revisor fiscal o contador público donde conste. Ojo que el revisor fiscal es siempre y cuando cumpla las condiciones para tener revisor fiscal, cuando la norma tributaria allí le exija que debe tener revisor fiscal. Mientras que no le exija, pues no hay problema, entonces el contador es el que le va a firmar. ¿Qué debe tener en esa certificación? El cálculo del aumento del empleo directo generado, el total de empleos directos que tiene la sociedad comercial durante el periodo gravable en la aplicación del régimen cese, que se mantiene al aumento del empleo directo generado, y la copia de las planillas de los aportes del sistema de seguridad social. Allí con estas copias de las planillas, ténganlo presente por favor. Más adelante les voy a explicar por qué es que se exigen estas copias de planillas. Y que lógicamente toda la actividad económica se desarrolló en estas zonas. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, para poder pertenecer a las zonas económicas, sociales y especiales, no hay que informarle a la DIAN mediante un oficio, o llevarle o enviarle por correo electrónico. No, no hagan eso. Simplemente lo que tienen que hacer es ingresar al registro único tributario, al MUISCA normalito, entran al RUT, allí hay una opción, ya se lo voy a mostrar también, y allí hay una opción que dice en la hoja 2, cese, beneficio cese, que es el código 109. Allí van a poder acceder. Cuando formalizan ese documento, ya pasan a ser de las zonas económicas, sociales, especiales de cese. Ya con eso, nosotros nos damos por enterado de que ustedes ya pertenecen a este régimen. Ahora, lógicamente, lo que siempre se ha venido diciendo es que ustedes deben mantener el 15%. Esa empleabilidad la deben mantener. Desde el inicio que empezaron, desde el momento en que empezaron, hasta el momento que quisieron ser cese. Quisieron ser los 10 años, espectacular porque aprovecharon el beneficio al 100%. Ah, no, lo que pasa es que yo quiero pertenecer solamente 4 años, porque mi proyecto va hasta allá. Listo, pertenezcan los 4 años, no hay ningún inconveniente. Ya el año siguiente, pues, de que ya no van a ser de este beneficio, pues pasan al régimen ordinario. Aquí les quiero hacer una aclaración referente, me devuelvo un momentico, para tener presente algo. Ley 2238 del 8 o Ley 2240 del 8 de julio del 2022. Miren que esta ley se promulgó el 8 de julio del 2022, ¿sí?
Es posible que hayan empresas que se hayan acogido inmediatamente al día siguiente o al mes, por ejemplo, en agosto, en septiembre, en octubre, en el año 2022, que se acogieron a hacer cese. Estas empresas todavía no pueden ser cese a pesar de que en el registro único tributario así lo hayan colocado. ¿Por qué? Porque la norma dice que es para la vigencia siguiente. Esto quiere decir, la ley se emitió el 8 de julio del 2022, por lo tanto, para empezar a gozar del beneficio, pueden empezarlo a hacer desde el 2023. Entonces, el 2023 pueden ser ya y aplican todo lo que hemos empezado a hablar. En el 2022, las personas que ya dijeron en el RUT, colocaron ya que soy cese, estas personas tienen que presentar su declaración de renta 2022 ordinariamente, en el régimen ordinario, sin ningún tipo de colocarse tarifa cero. Tengan mucho cuidado con ello para que así no tengan ningún inconveniente. Entonces, quería hacerles esa aclaración referente a las fechas para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo ingreso, vamos a rayar acá, permítanme un momentico. Yo ingreso a www.dian.gov.co. Ustedes ya, sus contadores, son expertos en esta parte de cómo actualizar registros únicos tributarios. Ingreso a la hoja 2, a la página de la DIAN, busco transaccional, usuario registrado, me voy. ¿Se acuerda que cuando a ustedes les aparece aquí el menú general? Entonces yo le doy clic aquí a esta linecita, aquí donde está la rayita esta, aquí yo le doy clic y él me despliega este menú. Cuando busco este menú, aquí voy a encontrar registro único tributario y me voy a la parte de actualizar RUT. Cuando le doy clic a actualizar RUT, inmediatamente me abre, me dice que no hay un borrador, entonces le doy continuar. Posteriormente a ello, me va a decir, bueno, dígame a qué hoja va a ir a actualizar. Entonces yo puedo elegir acá directamente, le doy clic aquí en este cuadrito y él me va a desplegar todas las 7 hojas del registro único tributario. Cuando le doy clic acá, entonces voy a elegir la hoja 2, que es la que me interesa. En este momento, la hoja 2. Recuerden que tengo que ir a la hoja 2. Cuando voy a la hoja 2, allí se me va a desplegar en el ítem 89, me voy a la parte de abajo, en el ítem 89. Si está ocupado porque tengo otro concepto allí, entonces utilizo el segundo. Si no tengo nada, pues utilizo lógicamente el primero. Le doy clic acá y él aquí me va a aparecer una ayuda así como está esta. Al darle clic acá, él me despliega un menú y en ese menú puedo elegir el concepto que estoy buscando, que es el código 109. Cuando le doy clic a ese código 109 me va a aparecer acá y el cursor se me viene para este lado. Cuando yo le doy clic acá, le doy doble clic y él me aparece las fechas. La fecha, ¿qué fecha voy a colocar? Debo colocar la fecha de hoy, que fue que accedí a hacer cese. No voy a colocar ni la fecha del 1 de enero del 2023, ni la fecha del 8 de julio del 2022, porque fue en esa fecha. No, tengo que colocar en la fecha de hoy. Si hoy quiero hacer cese, hoy es la fecha que voy a hacer, ¿vale? Una vez le doy clic acá, pues lógicamente le doy borrador y posteriormente firmo y formalizo el registro único tributario. Cuando yo le doy clic acá, ahora sí, a partir del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, soy cese. Por esta vigencia soy cese. ¿Listo? Cuando yo digo esto, que este año 2023, ¿cuándo es que tengo que presentar la información? ¿Se acuerda acá? La información del 2023, donde tengo que presentar la declaración juramentada, el certificado y este certificado firmado por el contador y el representante legal, la debo presentar, ojo con esta palabrita, antes del 30 de marzo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿La presento el mismo 30 de marzo? No, no la presente el 30 de marzo porque me está diciendo antes del 30 de marzo.
O sea, antes del 30 de marzo es 29, 28, 27 y de ahí hacia atrás. Entonces, no dejen, aquí se aplica el hecho de que no dejen a última hora lo que tienen que presentar. ¿Por qué? Porque si la norma le dice aquí antes del 30 de marzo, este antes quiere decir el 29, 28, 27. ¿Listo? Espero que quede claro acá. ¿Qué pasa si no la presento o la presenté posterior? Ojo, ¿qué pasa si no la presento o la presenté posterior? Pues van a ser sancionados por el artículo 651 del Estatuto Tributario, donde informa por no haber informado, por no haber reportado información. Eso es como lo mismo de la información exógena, la sanción es igual, cumple las mismas situaciones. Entonces, ¿me sacan del régimen de cese? No, no se preocupen, no se va a salir del régimen cese porque esa no es una causal de exclusión. La única causal de exclusión es porque la actividad económica que cambió de actividad económica de las permitidas en la cese, porque no cumplió el 15% de empleabilidad. Esas son las causales. O me trasladé de zona. Antes estaba en Barranca mientras que pertenecía a zona cese, pero resulta que me fui para otro lugar, otra ciudad. Ya tiene que salir de la zona cese porque ahí no le permite. ¿Listo? Entonces, cuando yo ya tengo esta información así, ya puedo decir que soy de las zonas económicas sociales especiales. Entonces, el requisito, un requisito primordial, y este es el más importante, es el 15% del empleo generado. Pero miren que hay que tener unas condiciones para estos empleos. Ahora vámonos a la minucia de la parte de empleo. Primero, este empleo debe ser directo y por tiempo completo. No es que él trabaja medio tiempo, es que él trabaja 5 horas, no es que él trabaja 2 horas, es que él trabaja de lunes a viernes, no más. Los sábados y domingos no trabaja, pero eso no se los cuento dentro del pago salarial. Entonces tienen que tener cuidado que en esta parte tienen que ser con tiempo completo y vinculación directa según las normas laborales vigentes. Lo que pasa es que tengo un chico en el SENA, entonces a ese le estoy pagando. ¿Ese me sirve como aumento de empleo? No. Él no está, a pesar de que está ejerciendo unas actividades allí, pero pertenece al SENA, esta persona no podría ser, no puede contarse para el 15%. Tienen que ser personas que sean directamente relación laboral con la empresa. Ahora, debe estar relacionado. Este punto es importante. Este punto casi no se ha mirado, no lo miran, pero es importante que ustedes lo conozcan porque si la administración tributaria les dice, quedan facultados para decirle, muéstreme las actividades que hace estas personas, los empleos que usted está haciendo, lo podrían hacer. ¿Qué quiere decir? Resulta que mi empresa es de comercio, vamos a decirlo de esta manera, de comercio de motores fuera de borda. ¿Qué podría contratar para que esa empresa le fuera mejor? Más vendedores, ¿sí o no? Entonces necesitaríamos más vendedores. Como va a recibir más plata y toda esa cuestión, pues podemos contratar seguridad, pero esta seguridad no va a ser de un tercero, esta seguridad es mía, la que yo pague con el empleo directo. Allí estaría yo cumpliendo que está relacionado, tengo relación con la actividad económica de la sociedad beneficiaria. Lo que no se permitiría es que si esta empresa, que es motores fuera de borda, no es que es para que el jardín se vea bonito, entonces voy a contratar un jardinero y ese lo cuento como aumento de sueldo. Tengan mucho cuidado con ello, porque se vería que no corresponde a lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, pero lo puedo emplear, claro, empléelo, no hay ningún problema. O sea, entre más personas empleen, pues mejor porque va a haber generación de empleo. Pero le va a contar para el 15% del empleo generado para poder pertenecer a la zona cese, no le va a servir. ¿Listo? La clave, aquí hay para Barranca y Buenaventura, aquí tengámoslo presente para Barranca y Buenaventura, esta condición. Ojo con esta condición. ¿Por qué? Porque en esta condición, perdón, espere, regáleme un segundito. No, esta condición no le pertenece a ellos. Perdón y borro acá porque esto no sirve para esta condición. Sirve es para esta condición. Para esta condición, Barranca Bermeja y Buenaventura.
¿Por qué? Porque ambos aplican a que son las empresas que sean inferior a los 2 años constituidas. ¿Por qué? Porque si esta empresa fue creada el 8 de julio del 2022 hasta el 7 de julio del 2025, estas empresas pues van a ser inferiores a 2 años. Entonces, podemos hacerlo dependiendo de la cantidad de empleos que hayamos tenido. Ahorita les explico este ejemplo. Y estos números de trabajadores a incrementar se adicionará al promedio de su constitución. Ya les coloco este ejemplo. Mientras que esta partecita, sí aplica únicamente para Buenaventura. Entonces, tengámoslo presente, por favor, que este cuadrito simplemente sirve para Buenaventura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas sí pueden haber empresas para Buenaventura, sí pueden haber empresas que sean antes de la entrada en vigencia de la ley 2238, que fue la que lo cobijó como zona económica social y especial. Entonces, por favor, tengan presente esta parte para que tengan en cuenta cuando vayan a aplicar la parte de empleo y puedan seguir perteneciendo a las zonas económicas sociales y especiales CESE. Importante que cumplan las obligaciones de carácter sustancial y formal. ¿Las sustanciales cuáles son? Las sustanciales pues son las de que tengan que cumplir esta parte de empleo. Tengan cuidado en ello, vuelvo y les reitero. Y la parte formal pues ya cumplimiento de sus obligaciones, presentar la información que antes del 30 de marzo de cada año vayan a presentar la información para que así no sean objeto de este artículo, que es el régimen sancionatorio por no haber presentado información. Fuera de las personas que no sean jurídicas, sino que sean naturales, que no pueden pertenecer a la zona CESE, recuerden que las actividades agrícolas, industriales, comerciales, de turismo, de salud, que no puedan pertenecer a zona CESE, estas empresas de actividades de exploración, las actividades portuarias, como las que tiene Buenaventura, las actividades de exploración y explotación de minerales o hidrocarburos, como los tiene Barrancabermeja, no pueden pertenecer tampoco al régimen de CESE. Entonces, para este grupo que no pueden pertenecer, personas naturales o personas que ejerzan actividades diferentes a las permitidas a la CESE, les mostramos el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación hay unas tarifas que son, si son empresas nuevas, díganle a sus cámaras de comercio inmediatamente, apenas se van a registrar en Cámara de Comercio, les dicen, mire, yo quiero pertenecer al régimen simple de tributación. Para ello hay un micrositio en el cual pueden tomar toda la información de qué beneficios aplican. También son unos beneficios significativos en renta, que les va a servir para el crecimiento de su negocio. Lógicamente, ¿quiénes no pueden aplicar el régimen? Como lo hemos dicho, sociedades comerciales existentes que trasladen su domicilio fiscal a cualquiera de estos municipios pertenecientes a zona CESE. Entonces, si lo tengo en Bucaramanga, mi negocio, me voy para Barranca, no puedo hacerlo. Si lo tengo en Cali y me voy para Buenaventura, no puedo hacerlo. Entonces, tengan muy presente este tipo de información para que no tengan ningún inconveniente. Hay un concepto, este concepto que es importante y se lo traigo a colación, en el objeto de que ustedes tienen que darse cuenta y no hagan cambios. Para el caso de Buenaventura, algunas empresas que han sido creadas antes de entrada en vigencia de la ley 2238, en el cual dicen, necesitamos modificar los estatutos y que en los estatutos diga que tenemos que hacer CESE. No, eso no lo hagan, no es necesario. Si ustedes lo quieren hacer porque se les ve bonito, es su situación de ustedes, pero la norma tributaria no les exige que tengan que decir en la razón social que sean CESE o en la parte de sus estatutos que tengan que decir CESE. No hay problema. Diferente era con la SOMAC. La SOMAC sí les obligaba a que tenían que cambiar de nombre y tenían que colocarle sus estatutos que querían pertenecer a la SOMAC. En el caso de las zonas económicas sociales especiales CESE, no es necesario, o sea, no, la norma tributaria en ningún lado lo dijo. Entonces, por favor, para que lo tengan presente,
lo tengan presente, y si son empresas nuevas, pues no es necesario que le coloquen eso. Si son empresas antiguas, no es necesario. Para el caso de Buenaventura, no es necesario ello. Entremos al ejemplo de cómo es que se realiza el cálculo. Este cuadrito, aquí le coloco la X, por favor, para que lo tengan presente, que es únicamente para Buenaventura. Esto va para Buenaventura. ¿Listo? Porque Buenaventura les permite ser empresas asociadas, empresas que fueron creadas antes de la ley 2038. En cierto modo, yo no quiero confundirlos, en cierto modo, este mismo cuadro le podría servir para para Barranca, porque si, por ejemplo, la empresa fue creada ahorita hoy estamos a estas fechas de febrero del 2023, o fue creada fue creada el 8 de julio del 2022, el momento en que entró en vigencia, el 9 de julio del 2022, por ejemplo, que entró en vigencia la ley. Resulta que 2022, 2023, 2024, 2025, en el 2025, en junio del 2025, el 7 de junio del 2025, quiso acceder porque él dijo, bueno, sí, ya me he dado cuenta y he visto otros pares, otras empresas que son del mismo modelo económico mío y les ha ido bien y yo sigo en el régimen ordinario. Él podría acceder al régimen de cese. Pero entonces, como esta empresa ya fue creada en el año 2022, quiere decir que ya la vigencia ya tiene más de 2 años de creada. Pero en este caso, hay que tener mucho cuidado en esta partecita. El ejemplo que estoy dando acá es como si empezaran a crearse, pero esto ya porque lo hemos visto nosotros en Norte de Santander, cómo fue la progresividad del proceso y veníamos a entender cosas posteriores. Entonces, si esta empresa en Barrancabermeja fue creada el 9 de julio del 2022 y no fue cese en su momento y esperó hasta el 5 de junio del 2025, él va a decir, claro, yo ya tengo más de 2 años. Entonces, si tengo más de 2 años, pues yo tengo que empezar a revisar qué fue lo que hice en el 2024 y qué fue lo que hice en el 2023. Entonces sí tendría que venirme a este ejemplo porque son de empresas constituidas más de 2 años. Pero ahorita, a estas fechas de año 2023, no podría hacerlo porque pues no tendría los 2 años, porque para Buenaventura para Barrancabermeja no les va a permitir. Buenaventura sí. Entonces, vámonos al ejemplo. Año 2021, yo tenía 26 empleados. Por favor, tengamos presente esta parte, empleados. Cuando yo digo empleados, yo tengo que ir a mis planillas de seguridad social y empezar a revisarlas. Estuvo José, pero José trabajó sino 15 días conmigo. Ese es un empleado, tengo que contarlo. Después entró Luis, pero Luis estuvo 2 meses. Bueno, listo, cuento esos 2 meses. Un empleado, ya llevo 2 empleados. Después por allá en otro tiempito metí a Roberto, pero Roberto trabajó sino 8 días, ya llevo 4 empleados porque lo colocó en seguridad social, o sea, lo registró en seguridad social, le pagó sus prestaciones y mire que cuenta, así haya trabajado 8 días. Entonces, para contar cuántos empleados tuve durante el promedio, para poder calcular el promedio, tengo que contar a todos los que, no solamente los de 30 días, a todos, así hayan trabajado 8 días, desde que hayan quedado en seguridad social, ellos deben contarse. Entonces, voy contando empleados. En el ejemplo para el 2021, tuve 26 empleados. Yo agarré mis planillas todos los meses y empecé a contar empleados. ¿Listo? Y en el año 2022 tuve 30 empleados. La sumatoria de ellos dos dividido en 2, pues me va a dar 28. Ojo que yo aquí estoy haciendo cuentas netas, ¿sí? O sea, en enero tuve 1, en febrero tuve 2, en marzo tuve 4, en abril tuve 7 y así sucesivamente llegué a 26. En el año 22 agarré enero, febrero, marzo, abril
y empecé a contarlos, todos los que aparecen en las planillas de seguridad industrial y conté 30. Esta sumatoria y lo divido en 2, allí sí me da un promedio. Este promedio que es 28, le aplico el 15%, me va a dar 4.2. Este 4.2, si me hubiera dado 4.5, me voy a 5, pero como me dio por debajo de 4.5, me dio 4.2, me voy a 4. Este 4 se lo sumo al promedio que me generó. Entonces, 28 más 4 me da 32. Este es los empleos que debo tener. Mire que aquí ya cambié la palabra. Estos son los empleos que debo tener. No los empleados, sino los empleos. ¿Listo? Ahora, vámonos a un segundo ejemplo, que en el año 21 tuve poquitos empleados, en el año 22 tuve poquitos empleados, el promedio me dio 7. Hay que tener presente que este tipo o sea, las zonas económicas sociales, cuando se dio el análisis de ello, se dio para todas las empresas. Hay empresas que son ¿por qué? Por tiempos en los cuales estacionales. Por ejemplo, hay empresas que de enero a junio no tienen sino un empleado. ¿Quién es? La secretaria. No tienen a nadie más porque es la que recibe pedidos. Pero resulta que después de junio hasta octubre o hasta noviembre pueden tener 10, 20 empleados. ¿Por qué? Porque esta empresa empezó su producción en ese periodo de tiempo. Y así pueden ser, por ejemplo, empresas comerciales. Estas empresas comerciales, por ejemplo, la de libros, cuadernos, útiles escolares. Estas empresas, este tipo de negocio, el mayor fuerte es de enero, febrero y marzo, creería. Y por ahí después de mitad de año cierto tiempo, porque si tienen un calendario B, entonces sería julio, junio, julio, agosto, por ejemplo. Entonces, aquí en estos meses es cuando aumenta su empleabilidad, porque es momento de que entra en mayor operatividad, mientras que los siguientes meses disminuye esto. Entonces, esto puede también ocurrir y eso es lo que también cobijó, por eso es que cobijó a la mayoría de empresas que tengan cualquier tipo de negocio y si son de este tipo, de que son estacionarios, mejor. Cuando yo hago el promedio acá, volviendo al ejercicio, me voy al 15% y mire que me dio 1.5. La norma me dice, si es menos de 2, el porcentaje del 15%, debo irme a 2. Quiere decir que 7 mi promedio más los 2, tengo que tener 9 empleos. Entonces, es importante tenerlo presente para que allí aplique la fórmula y estos son los que yo debo estar teniendo durante todo este tiempo, ¿vale? Ahora, vámonos ahora sí en el caso de Barrancabermeja que hasta ahorita entró a hacer cese o tal vez se creó la empresa el 9 de julio del 2022 o en agosto se creó y resulta que entró con un empleado, o digámoslo acá, se creó en octubre del 2022, apenas salió la norma, él dijo, ay, yo quiero hacer cese, listo. Y empleó 9, en noviembre empleó 8 personas y en diciembre empleó 24. ¿Su promedio cuánto le dio? Le dio 17. El porcentaje del 15 dado 2.55, mire, el ejercicio está claro acá, más de 2.5, entonces me voy a 3. ¿Cuántos empleos debo tener? Debo tener 20 empleos. ¿Listo? Ahora, con este caso, tuvo 5, 8, 15, me va a dar lo mismo, 9, 33, 9 empleos. El 15%, 1.4. Tengo que irme a 2. La sumatoria son 11 empleos. Entonces, de esa manera podría yo empezar a decir, debo hacer mi mantenimiento. A esto se le llama mantenimiento año a año de lo que yo tengo que tener para la vigencia. Imaginémonos que ya estamos en el 2023-24 y yo tengo que justificar, listo. Recuerde que aquí en este ejercicio, vámonos a este sencillo, este de 9. Yo aquí tenía que tener 9.
Vámonos a este ejercicio acá para no enredarnos tanto. Entonces, si yo tenía que tener 9, ¿qué informe debo presentar el 25 de marzo del 2024? Este mantenimiento. Esta es la forma de yo poder justificar y decir, sí, mire, yo cumplí con lo que me dijeron. Me hice mi promedio de los últimos 3 meses, por ejemplo, que donde yo tuve empleados, y me dio 9. Cuando saqué 9, entonces dije, bueno, en enero tuve 7, en febrero tuve 7, en marzo tuve 7 y así sucesivamente. Pero resulta que en junio, lo que fue de junio a octubre, de junio a octubre me tocó emplear más personas porque resulta que aquí la producción se me creció, me estaban pidiendo más mercancía y yo no podía, entonces crecí. Pero ya después de que ya se me reguló todo, volví otra vez a mis 7 desempleos. ¿Sí ven? Mire, a esto es lo que se le llama estacionario, porque hay unos tiempos en el año en el cual debo incrementar porque mi producción se me acelera. Entonces, al hacer esta parte, mire que ya me está dando mi 9.8, que es lo que yo estoy diciendo, ok, cumplí para la vigencia 2023 que accedí a hacer cese, cumplí con este requisito de tener empleabilidad. O sea que para el año 2024 continúo siendo cese. ¿Tengo que hacer algo? No, nada. Siga contratando personas, siga incrementando, siga produciendo, siga haciendo lo mejor que usted pueda hacer, que es su industria, su negocio, su comercialización. ¿Listo? Cumpliendo lógicamente los requisitos. Aquí quiero parar un momentico y quiero tener presente algo. Cuando yo digo planillas son 30 días. Cuando yo digo, yo empleé a una persona, sí, yo la empleé 30 días. Porque eso es lo que me va a decir mi planilla. Por eso es que dentro de los documentos deben anexar las planillas. Resulta que yo tenía contratado a José. O sea, aquí tenía a uno, digamos que tenía que tener contratado 2. Vamos a colocar el ejemplo. Tenía que tener contratado 2. Entonces aquí están las 2 personas. Pero resulta que en el periodo del mes, del 1 a 30, esta persona, por ejemplo esta, se me fue el día 15. Ya no está el día 15. Ah, chévere, yo lo dejo así. No, ojo, tengan mucho cuidado con eso. No, porque yo ya lo tengo registrado en planilla, no porque no le cumplió los 30 días. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Rapidito llamarme a otro, tengo que llamar a otro para que ese otro me cumpla los otros 15 días. Y así yo pueda decir, ahora sí, mire, en un empleo tuve 2 personas. ¿Por qué? Porque una me trabajó del 1 al 15 y el otro me trabajó del 16 al 30. Allí yo estaría ya cumpliendo la norma de este 1 que yo debía tener. ¿Sí se dan cuenta? Es importante que entiendan con esto este ejemplo. Muchas personas estaban cometiendo el gran error, de que en enero no tenían a nadie, en febrero no tenían a nadie, en marzo y así sucesivamente, y se iban a diciembre. Y entonces decía, yo como tenía que tener 30, pues yo aquí metí los 32 empleados, chévere. Y aquí aquí tuve 0. Resulta que cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 dividido en 32 me va a dar 0 punto algo. ¿Cumplí lo que me estaban pidiendo? No, no lo está cumpliendo. Esto es un error que muchas empresas cometieron acá, por eso es que les digo que en Norte de Santander se aprendió mucho de este régimen de zona económica, social y especial. Por lo tanto, son puntos para tener presente respecto al mantenimiento de los empleados. Entonces, ya finalizando, antes, durante y después, ¿qué debo hacer? Una planeación. Un negocio, ¿qué tipo de negocio tengo? ¿Cómo lo estoy ejerciendo? Tengo proyecciones, yo necesito saber. No vayan a invertir, dice, no, mire, yo pago en renta 10 millones de pesos, muchísima plata en impuestos, 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos, si yo los agarrara, podría ir a un viaje que no he desarrollado, quería hacer mi estudio, quería hacer mi especialización, comprarle ropa a mis hijos. No, no hagan eso. Esos 10 millones, si son en beneficio
son para que los reinviertan en el negocio, porque si en el negocio se reinvierte, pues quiere decir que va a ser más producción. Si va a ser más producción, pues va a necesitar más mano de obra. Y al necesitar más mano de obra, pues va a haber más empleo. Al haber más empleo, las personas van a tener que gastar. Ahora sí, ya tengo mi sueldo, mi salario mínimo, mi 1.200.000, 1.100.000, mi salario mínimo. Ya puedo ir a comprarme esto, pagar lo otro. Mire que el mismo municipio se va a beneficiar porque va a haber esta fluctuación de dinero que va a haber a causa de qué, porque todas las personas están siendo empleadas. Entonces, ténganlo presente ello. Entonces, yo tengo mi proyecto. ¿Qué hago? Analizo, miro mi parte, cuántos empleos, hago un análisis financiero conteniendo los empleos, cuánto tiempo, cuánto me va a incrementar y cuánto me voy a beneficiar. Eso es un análisis que tiene que hacer antes. Evaluar si estoy en zona C, si cumplo los requisitos referente a lo que me piden de las actividades económicas. Eso lo tengo que hacer antes. ¿Listo? El durante, ¿qué tengo que hacer el durante? En el durante lo que tengo que hacer es facturar, mantener mis empleos. Ojo, cuando les coloqué el ejemplo de las personas contratadas, estoy haciendo eso. El gerente dijo, no, sáqueme a esta persona que no me funciona. Inmediatamente hay que traer al reemplazo. Eso sale uno, entra el otro para que así se cumplan los 30 días de esa persona, de ese empleo que se está generando. Entonces, facturar electrónicamente y no olviden colocarle lo que les dicen que ustedes son de las zonas económicas sociales especiales para que no les practiquen retención. Y el después, recuérdenlo, no esperen al 30 de marzo, háganlo el 29, el 28, el 27. Yo sé que en Buenaventura y en Barrancabermeja hay muy buenos contadores que estarán presionando al gerente y diciéndole, ojo, mire, ya vamos a empezar a preparar la información para que a finales de febrero, a principios de marzo, estemos enviando la información a la administración tributaria de acuerdo a los requisitos que le están dando. ¿Listo? En nombre de la Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria, se les agradece a ustedes haber prestado atención, tener mucho cuidado, haber tenido presente toda esta información que se les están dando. Recuerden que esto es lo que busca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que es darles la mayor información a ustedes para que se puedan acoger a estos beneficios tributarios. Muchas gracias por su atención.